A ver, más de 15 millones de personas han leído este libro. Pero, ¿qué tiene la historia de un carpintero de hace 2000 años para seguir siendo tan provocadora hoy en día? Hoy vamos a meternos de lleno en los argumentos de Más que un carpintero, una investigación que curiosamente parte del escepticismo más puro para llegar a una conclusión que lo desafía todo. Y es que todo el libro, toda la investigación, en realidad da vueltas sobre esta pregunta tan simple y a la vez tan enorme. La cosa es que la respuesta, sea la que sea, no es solo un dato histórico más, sino algo que, según el autor, tiene el poder de transformar una vida por completo. Esta idea, la de una sed universal por encontrarle un sentido a todo, es justo el punto de partida de la historia del autor. Su nombre es Josh McDowell, un chaval universitario, muy escéptico, muy frustrado, que sentía que esa sed, en su caso, no se la quitaba nada ni nadie. Pero ojo, el viaje de McDowell no empezó como un camino de fe, ¿qué va? Fue de hecho todo lo contrario. Arrancó como una búsqueda metódica y la verdad bastante frustrante, en todos esos sitios donde la mayoría de nosotros buscaríamos primero. Primero probó con la religión, pero descubrió que ir a la iglesia, en lugar de darle paz, le generaba más frustración. Así que, bueno, buscó respuestas en la universidad, solo para darse cuenta de que sus profesores tenían las mismas dudas existenciales que él. Finalmente, fue a por el prestigio. Llegó a ser líder estudiantil, pero el subidón del éxito fue pasajero y le dejó igual de vacío que al principio. Y aquí está la clave, ¿no? Esa desconexión brutal entre su vida pública y su realidad interna. Por fuera parecía tenerlo todo, era el chico popular del campus. Pero por dentro, se sentía exactamente así, como él lo describió, un barco sin timón, a merced de lo que pasara cada día. Y en esas estaba cuando se topó con un pequeño grupo de cristianos en el campus. Y notó algo que le descuadró por completo. Tenían una alegría constante, que no parecía depender de si las cosas iban bien o mal. ¿De dónde salía eso? Parecía venir de dentro, y esa pregunta le picó la curiosidad de una forma tremenda. Hablando con una estudiante, ella le soltó una idea que le rompió los esquemas. Le dijo, mira, yo no te hablo de religión, te hablo de Jesucristo. La religión, le explicó, somos nosotros intentando llegar a Dios. El cristianismo, en cambio, es Dios viniendo a nosotros. Esta idea, tan simple en apariencia, le dio un giro de 180 grados a su búsqueda. Y lo más curioso es que esta gente no le pidió que tuviera fe ciega. Fue todo lo contrario. Le lanzaron un desafío. Le dijeron, mira, usa tu cabeza. Investiga las pruebas sobre Jesús como si fueras un detective e intenta, con honestidad, desmontarlas. Pues nada, McDowell aceptó el reto y se sumergió en una investigación a fondo. Y lo primero que analizó fueron las afirmaciones tan únicas y sinceramente tan radicales que Jesús hizo sobre sí mismo. Para empezar, algo tan básico como el nombre Jesucristo. Es que no es un nombre y un apellido. Jesús viene del hebreo Yeshua, que significa el Señor salva. Y Cristo no es su apellido, es un título, el equivalente a Mesías, el ungido. O sea que ya desde su propio nombre se estaba haciendo una afirmación, monumental. Esto se ve clarísimo, por ejemplo, en esa escena donde Jesús le dice a un paralítico, tus pecados te son perdonados. Y ojo a la reacción de los líderes religiosos. No se alegran por el hombre, se indignan. ¿Por qué? Pues porque pillaron el mensaje al instante. Estaba reclamando un poder que para ellos era exclusivo de Dios. Pero el momento clave, el punto de no retorno, llegó durante su propio juicio. Esto ya no era una discusión en una sinagoga, era un interrogatorio formal ante la máxima autoridad religiosa de la época. Y la pregunta fue directa, sin rodeos. Y su respuesta fue de una simplicidad brutal. Yo soy. Para nosotros hoy, yo soy puede no decir mucho. Pero en ese contexto, en ese momento, al usar la misma expresión con la que Dios se describe a sí mismo en el Antiguo Testamento, todos los presentes entendieron perfectamente que era una afirmación rotunda de que era Dios. Esa fue la declaración que selló su condena. Entonces, ¿a dónde nos lleva todo esto? Pues al meollo de la cuestión, según el libro. Una afirmación tan directa y tan seria no deja espacio para opiniones intermedias. Nos obliga a enfrentarnos a una elección lógica, lo que se conoce como un trilema. A ver, sigamos la lógica que plantea. Si la afirmación «soy Dios» era falsa, solo hay dos opciones. Una, él sabía que era falsa, eso le convertiría en un mentiroso, pero no uno cualquiera, sino uno increíblemente cruel. Y dos, él no sabía que era falsa, de verdad se creía que era Dios. Eso, lógicamente, le convertiría en un lunático. El argumento es que si, al examinar su vida y sus enseñanzas, descartamos estas dos opciones, solo nos queda una.
que decía la verdad. Y esta idea la resumió de maravilla el escritor C.S. Lewis. Lo que viene a decir es que la opción cómoda, la de era un buen maestro moral y ya está, pues lógicamente no se sostiene. Alguien que dice las cosas que él dijo no puede ser solo un buen maestro, o es muchísimo más o es algo terrible. Vale, y ahora vamos a ver cómo el libro se enfrenta a las críticas más modernas. Porque claro, estamos en el siglo XXI y mucha gente piensa, bueno, ¿y todo esto cómo encaja con la ciencia? Y aquí el libro hace una distinción que es fundamental. A ver, no podemos meter a Julio César en un laboratorio para probar científicamente que cruzó el Rubicón. La ciencia necesita repetir experimentos. Para eventos históricos únicos se usa otro tipo de prueba, la histórico-regal, que es la misma que se usa en un juicio, sopesar testimonios, documentos y evidencias para llegar a un veredicto más allá de una duda razonable. El libro también se mete en ese debate de si ciencia y fe son enemigas, y argumenta justo lo contrario, que históricamente fue la creencia en un universo ordenado por un creador lo que inspiró a pioneros como Newton o Kepler. Y va más allá, señalando descubrimientos modernos como el increíblemente preciso ajuste fino del universo o la brutal complejidad del código genético como pistas que para algunos científicos apuntan a un diseño inteligente. Y un caso muy sonado es el de Antony Flew. Hablamos de uno de los filósofos ateos más influyentes del siglo XX, casi nada. Pues bien, al final de su vida declaró que la evidencia científica, sobre todo al ver la complejidad de la información que hay en el ADN, le había convencido de que tenía que existir una inteligencia creadora. Así que, después de meses de una investigación que pretendía demoler el cristianismo, el escéptico Josh McDowell se encontró de repente en una encrucijada. Una encrucijada tanto intelectual como personal. Su conclusión, tras analizar los manuscritos y la evidencia, fue que no podía intelectualmente descartar esos documentos. Sencillamente eran demasiado fiables. Y claro, si los documentos eran fiables, entonces tenía que enfrentarse a lo que decían. Tuvo que admitir que las pruebas, que él esperaba que desmontaran las afirmaciones de Jesús, en realidad las confirmaban. Y aquí es donde la historia cierra el círculo. Para McDowell, este veredicto no fue solo un ejercicio académico, fue la respuesta a esa sed de significado con la que empezó todo. Esas preguntas que a todos nos rondan por la cabeza, ¿quién soy? ¿Para qué estoy aquí? ¿A dónde voy? Encontraron su respuesta en esa conclusión. Al final, la idea del libro no es imponer una creencia, sino presentar un caso, poner las cartas sobre la mesa. Convierte el viaje de un escéptico en un desafío para todos, examinar la evidencia por uno mismo y llegar a un veredicto. Y así, la pregunta que queda flotando es la misma con la que empezamos. A la luz de todo esto, ¿quién fue realmente este carpintero de Nazaret?